Y si no regresa nunca, Y y si si no no vuelve vuelve nunca, nunca, entonces y yo me si nos pongo, dejan empiezo, solos, y entonces yo empiezo, y se empieza a inventar la historia así de, entonces yo y si empiezo, vamos a un orfanato y nunca más nos sacan de ahí, y se pone a llorar, y yo, que estaba tranquila, también me quedo así. Dicen que los hermanos se pelean, se odian y se gritan. ¡Está tocándome! No estoy tocándote. ¡No estás tocándome! No te estoy tocando. ¡Tocándome! El aire es libre. pero nadie habla de lo mucho que se cuidan, se protegen y siempre están el uno para el otro. Yo soy la hermana mayor, pero solamente le pasó a él con 10 meses. Crecimos tan juntos que ahora es difícil saber cómo sería mi vida sin él. Y yo sé que sin ella este mundo no sería igual. Este programa nació porque nosotros hemos vivido 1000 historias juntos. Las historias buenas, las historias malas y las historias locas y algunas que no queremos contar. Aquí nosotros no venimos a actuar, sino venimos a ser nosotros mismos y mostrarles cómo somos en el día a día. Bienvenidos a Entre Hermanos. Bienvenidos a Entre Hermanos, un espacio donde vamos a reír, a llorar, pero sobre todo a recordar y a decir la verdad. Porque tener un hermano no es solo compartir la ropa o compartir el control remoto, es compartir un lazo eterno. Y para arrancar con todo, hoy les vamos a contar la anécdota de cuando Gabriel estuvo enfermo. Ahí también hubo lágrimas, risas y sobre todo nuestra eterna complicidad. Arrancamos la siguiente historia contándoles lo que sufrí cuando tenía 8 o 7 años. Eran los años 90. Era un momento en donde, como todos recordamos, no había teléfonos y no había toda la tecnología con la que contamos hoy. Y eso es súper clave para entender el drama de la historia. Entonces, había una epidemia súper fuerte de varicela en toda la ciudad. Entonces el virus había atacado a toda la escuela. Y para esto Ya no no nos... acá la escuela, era solo tu grado de El mugroso. tuyo no, mi grado de mugrosos. Pobre cosita fea. Bueno, entonces era mi grado de mugrosos. Y yo no me había dado cuenta hasta llegar a la casa. Entonces los síntomas se empezaron a presentar ya en la tarde o en la noche. Y bueno, dicen esto, que los hombres somos un poco más exagerados. A mí se me hace que eres marido. Pero es que sí era doloroso y empezaron a aparecer esas ronchas por todo el cuerpo. Y la fiebre, porque sí le dio fiebre. Ahí me dio súper fiebre y estaba un poco, no grave de salud, pero estaba decaído, estaba decaído. mal. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? Entonces pasó la noche y me sentía súper mal. Y al día siguiente mi mamá tenía que comprar unas medicinas en la farmacia. O sea, es que para todo eso era porque ya como no le bajaba la fiebre, a mi mamá le tocó llevarle al centro médico y fuimos los dos, ¿no? Pero él, sí, al Gabriel, cuando era chiquito, nunca le gustaba mucho caminar. Entonces era como que siempre le gustaba que le carguen y era así como bien cansado siempre. ¡Ay, pero qué idiota! Entonces encima de que a él siempre, o sea, nunca le gustaba caminar, encima le da esa fiebre. Me acuerdo que ese día hacía full sol y fuimos al centro médico y ya se desmayaba. Entonces ahí ya le revisaron y como todavía no sabíamos qué tenía, ahí sí ya le dieron un diagnóstico de que las ronchas y la fiebre y todo era por varicela. Entonces ahí ya cuando fuimos a la casa, sí, a mi mamá le toca ir a comprar a la farmacia y en esos días mi papá había tenido que salir de viaje por el trabajo y no estaba con nosotros, entonces mi mamá estaba solita. Sí, entonces lo crítico de toda esta situación es que nosotros tenemos unos primos que siempre nos hacían bromas un poco pesadas. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Teníamos una reunión, por ejemplo, de una boda, entonces nos iban a dejar a nosotros donde estos primos, ya teníamos una prima o ciertos primos que son ligeramente contemporáneos, entonces la situación es que
Ellos cuando mis papás, por ejemplo, en estas reuniones se demoraban un poco más de lo previsto, por ejemplo, nos decían, vamos a llegar a las 8 y nos llegaban las 8. Ya éramos más pequeños, entonces nos quedamos un poco traumados con lo siguiente. Daban las 8, nos habían prometido que regresaban a las 8 y no regresaban a las 8, entonces ellos nos decían que ya nos dejaron abandonados, que habían salido del país o se habían ido y que ya nos dejaban ahí. Todos se murieron. Fin. O nos decían que somos adoptados o que nos encontraron en la basura o cosas así. Entonces uno como niño toma eso y si sucede alguna de estas cosas es súper, súper, súper fuerte. Claro, es como si todo fuera real. Es que nosotros somos los últimos de todos los primos, entonces siempre éramos los boleados, nosotros siempre nos estaban molestando, haciéndonos bromas pesadas y así. Entonces, cuando pasa eso, claro, siempre a nosotros nos decían, como dice Gabriel, o sea, que ya no van a venir ya sus papás no van a venir, ya no van a volver, ya se van a tener que quedar aquí para siempre. Y ahora, Nosotros, ¿qué van a hacer? Y claro, nos hacían llorar, nos hacían asustar. asustadísimo. Entonces, claro. Ahí Bueno, entonces volviendo a la historia, esa mañana mi mamá sale a comprar los medicamentos y lo chistoso es que la farmacia estaba a 2 calles, o sea, es muy cerca. Entonces la situación es que solo iba a comprar la medicina. 2 pastillas. Y ya pasa un tiempo, pasan 15 minutos. Mucho tiempo más tarde. Cuando uno es chiquito también hay sucede esa situación de que uno dimensiona mucho más esos plazos, claro. O sobredimensiona mucho esos plazos de tiempo. Entonces pasaron 15 minutos y no venía. Pasaron 20 minutos. Es que, perdón, y no es que venía. para esto, no sé cómo pasó, pero solamente se enfermó Gabriel, yo no me enfermé, y yo estaba basada, entonces mi mamá me dice, quédate y le cuidas en el tiempo que yo venga, que se supone que no se iba a demorar, porque estaba cerquita, entonces me dice, quédate y le cuidas hasta que no se rasque, porque él, como le picaba, se rascaba y esos picadas. Dejaban cicatrices. Ajá, esas ronchas dejaban cicatrices. Entonces me decía, cuídale que no se vaya a rascar. Entonces yo estaba pendiente de él y de repente ya mi mamá se va y pasa el tiempo. Bueno, y pasan 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. 16 días llenos de paranoia más tarde. Quizás no fue así como 30 minutos, fueron unos 15 minutos, pero la situación es que ya yo empezaba a decir, y mi mamá, ¿por qué no viene? ¿Y por qué le preguntaba a mí? ¿Y por qué no viene mi mamá? Entonces le decía, no pasa nada. Y le decía, sal a verle, sal a verle. Y me decía que le salía a ver a cada rato a la ventana. Le decía, sal a ver. Se volvía y le decía, no viene. Y seguía. Entonces yo estaba tranquila, no pasaba nada. Yo decía, tranquila, ya va a venir. Hasta que él después ya. No, yo en algún momento le digo, ¿y si no regresa nunca? Entonces ahí no me acordaba yo de todas las cosas que nos decían estos primos. Y era que, hijo de madre, ¿y si no regresa nunca? ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! Y si no vuelve nunca. Entonces yo y me si pongo nos a dejan empezar. solos. Y entonces yo empiezo a... Y se empieza a inventar la historia así. Entonces yo Y si empiezo... vamos a un orfanato y nunca más nos sacan de ahí. Y se pone a llorar. Y yo, que estaba tranquila, también me quedo así. Y empezamos a llorar. Bueno, para todo esto, por suerte, y después de unos minutos ya regresa mi mamá. Ya llegó por quien lloraban, chiquitas. Y ya nos se calma. encuentra en el mar de lágrimas. Claro, y nos dice, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué están llorando si solo vengo 15 minutos de la farmacia? ¿Por qué nos habíamos asustado? Porque pensamos que nunca iba a volver. Nosotros ya hechos toda la película, sí, ya nos veíamos en el orfanato. Sí, pero por suerte no nos abandonaron. Y pudimos estudiar. Pero sí, era muy chistoso porque nosotros, o sea, de verdad que sí nos crearon un trauma. Nosotros teníamos pánico de que se vayan nuestros De papás. que nos dejen, de que nos dejen. Era horrible. Sí, era feo. Cuando ya se demoraban de lo que nos decían un poco más, ya nosotros empezábamos a pensar y sí, ya. Sí, ya no vuelve, ¿con quién nos vamos a quedar? Y nos van a separar y llorábamos. Ah, y pensábamos que nos iban a separar. Porque eso nos decían ellos. Y les van a meter en un orfanato. Yo necesito su ayuda.
porque ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Y les van a separar y ya nunca más van a volver a estar juntos. Y nosotros siempre pasábamos solo llorando con ellos porque nos molestaban full. Pero ese día ya volvió mi mamá y claro, nos encuentra ahí llorando y pensaba que se asustó, pues pensaba que a Gabriel le había pasado algo de la fiebre o algo. No era eso, sino que ya nos asustamos porque no volvía. Era todo el dolor por ese abandono. Que sufrimos, abandono de 5 minutos. Minutos. Y la cosa es que mi mamá se había demorado. ¿Por qué? Porque era... No, porque no había mucha Creo que fila en la farmacia. ajá, y después se había quedado conversando con la señora de la farmacia y algo así, y nosotros reclamándole que, pero ¿por qué se queda conversando? Y llorábamos y sufríamos. Pero bueno, ahí fue una de las veces en las que nos acompañamos hasta ahora. No entiendo por qué milagrosamente yo no me enfermé. Porque imagínate, los dos enfermos al mismo tiempo hubiera Sí, sido... nunca te enfermaste, ¿no? No, nunca me contagió. Y eso que yo pasaba así de... Miedito, por poco así fregándome en las ronchas. Nunca me pasó nada. Esta historia siempre nos enseñó algo súper importante. Y es que a pesar de todo el miedo que teníamos y todo el susto y la impotencia que teníamos, siempre estábamos juntos para todo. Que los hermanos no siempre se entienden, pero siempre se eligen. Y eso fue lo que siempre nos pasó a nosotros. Siempre nos elegimos y compartimos nuestra vida juntos. Esa cosa ni sentimientos tiene. En ese momento de esa historia, bueno, estábamos súper asustados, nos dio pánico, pero todas esas cosas que hemos vivido siempre nos han hecho que estemos más unidos y más juntos. No, si en algún momento ustedes tuvieron o pasaron por una situación similar con sus hermanos, cuéntenos en los comentarios. Sus primos también les decían cosas como las que nos decían los nuestros o sus hermanos mayores, porque eso sí pasa. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras historias. Esto fue Entre Hermanos. Nos vemos en el siguiente episodio. Para contarles más sobre nuestras historias de drama, amor Y más verdades incómodas.